Bienvenidos al primer video de la Cátedra Física 1 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Vamos a comenzar con unos problemas de movimiento en una dirección. Problema número 1. La siguiente es la representación gráfica de la posición respecto al tiempo de una partícula en un movimiento unidimensional. Relacionar los valores de la gráfica con los conocimientos revisados en teoría y determinar con la fundamentación correspondiente la función x de t, es decir, la función de la posición respecto al tiempo. Bien, según lo que hemos aprendido en teoría, las ecuaciones que utilizamos para estos movimientos unidimensionales son las siguientes. La primera relaciona la componente de la velocidad con el tiempo y la segunda la posición con el tiempo. Tomando en cuenta el gráfico, que representa la posición respecto al tiempo a través de una línea recta, podemos inferir que la aceleración será nula, lo cual nos permitirá en las ecuaciones reducir el último término de ambas, quedándonos de la siguiente manera. La ecuación número 1, entonces, nos plantea que la componente de la velocidad se mantendrá constante durante todo el recorrido. Y la ecuación número 2 es la que debemos utilizar para responder la consigna. Es decir, la ecuación número 2 nos permitirá encontrar la posición respecto al tiempo. ¿Qué debemos mirar o buscar en el gráfico para poder armar esta función? Por empezar, debemos determinar quién es la posición inicial, que en el gráfico, por ser una función lineal, estará representado por su ordenada. Podemos leer con claridad que la ordenada de esta recta es 20 metros. Entonces esto será x sub 0. Por otro lado, la pendiente de esta recta se corresponderá con el valor de la componente de la velocidad. Recuerden que para poder hallarla debemos tener en cuenta que la velocidad se define como una variación de la posición respecto al tiempo. Y tenemos de dato la posición inicial, es decir, que en el instante 0 segundos la posición es 20 metros. Y también podemos distinguir con claridad que a los 10 segundos la posición es 50 metros. Al tener estas dos informaciones, podemos plantear la variación de la posición sobre la variación del tiempo. De la posición será 50 metros menos 20 metros, recuerden que se hace final menos inicial, dividido la variación del tiempo que será 10 segundos menos 0 segundos, quedándonos de esta manera que la componente de la velocidad en x es 3 metros sobre segundos. A partir de haber encontrado estos dos datos en la gráfica, podemos concluir que la ecuación de x en función del tiempo nos queda de la siguiente forma. Problema número 2. Dos móviles se desplazan por un camino recto en el mismo sentido con aceleración nula. La componente de la velocidad de uno de ellos, a, es de 15 km por hora y la del otro, b, es 18 km por hora. Si a se encuentra 5 km delante de b, a, determinar la posición inicial de cada móvil, b, graficar la posición en función del tiempo para ambos móviles, a partir de las gráficas, inferir la posición y el tiempo en que b alcanza a A. Primero, debemos representar este problema y ubicar nuestro sistema de referencia. Como este es un movimiento horizontal, nuestro sistema de referencia será ubicar al eje X en qué sentido estará positivo y a partir de esto también darle una posición inicial a cada uno de nuestros cuerpos que intervienen en este problema. Debido a que el problema nos plantea que A se encuentra 5 kilómetros delante de B, me pareció oportuno ubicar a B, que sería el auto en color azul, en la posición 0 y A, que está 5 kilómetros por delante, en la posición 5 kilómetros. Si a ustedes se les hubiera ocurrido plantear que el autito rojo, que es A, está en 0, tengan en cuenta que al haber decidido la X positiva hacia la derecha,
la posición del auto azul estaría en menos 5 kilómetros. Eso fue lo que me hizo decidir de ubicar 0 al auto azul para trabajar con valores positivos. Por lo tanto, la respuesta al ítem A sería que la posición inicial de A es 5 kilómetros y la de B es 0 kilómetros. Vamos con el ítem B, que nos pide hacer los gráficos. Recuerden que las ecuaciones que tenemos disponibles siguen siendo siempre las mismas, y el problema nos plantea que ambos se encuentran con aceleración nula. Por lo tanto, las ecuaciones son las siguientes. Nos pide graficar posición en función del tiempo, por lo tanto nos está pidiendo que grafiquemos la ecuación número 2. Pero recuerden que cada uno de los cuerpos va a tener su propia ecuación, así que debemos construir una ecuación para cada uno de ellos. Recuerden que para poder armar la ecuación necesitamos la posición inicial y la velocidad. La posición inicial la hemos sacado en el ítem A y la velocidad nos la da de dato la consigna. Por lo tanto, la ecuación para el móvil A nos quedará de la siguiente manera, reemplazando la posición inicial por 5 kilómetros y la componente de la velocidad por 15 kilómetros por hora. Para el caso acá, ¿cómo lo graficamos? ¿Cómo llevamos esta ecuación al gráfico? Tenemos que marcar primero la ordenada, es decir, cuál es la posición en el tiempo 0, que en este caso es 5 kilómetros, por eso marcamos ese punto, y tenemos que su pendiente será de 15 kilómetros por hora, es decir, que va a aumentar 15 kilómetros de posición al haber transcurrido una hora. Por lo tanto, podemos marcar el siguiente punto. Fíjense que sale desde el punto inicial, subo 15 hacia arriba y me desplazo 1 hacia la derecha. Bien, ahora trazo la línea que une ambos puntos y ya está graficada la posición en función del tiempo para el móvil A. Si me meto en el móvil B, recuerden que la posición inicial es 0 y la velocidad nos dio la consigna que es 18 kilómetros por hora. Por lo tanto, como poseo ordenada 0, me paro entonces en el origen y a partir de aquí me desplazo 18 kilómetros hacia arriba y 1 hacia la derecha, encontrando un nuevo punto que también al unirlos a ambos vamos a encontrar la gráfica de la posición en función del tiempo para el móvil B. Ahora me pide que gráficamente yo infiera en cuál es la posición y tiempo en que B alcanza A, es decir, en dónde se encuentran. Serían donde estas gráficas se cruzan, que hemos concluido que la posición de encuentro es en 31 kilómetros y el tiempo de encuentro es en 1,7 horas. Recuerden que el método gráfico siempre es algo aproximado, ¿sí? Bien, siempre nos conviene resolver de manera analítica, porque va a ser más exacto. Vamos a resolver de manera analítica, aunque el problema no lo haya pedido, para corroborar que nuestros gráficos, nuestro método gráfico, mejor dicho, esté correcto. Tenemos entonces la ecuación para el móvil A y la ecuación para el móvil B. Si queremos encontrar posición y tiempo de encuentro, debemos igualar las ecuaciones de posición de ambos cuerpos. Es decir, igualamos la ecuación de posición de A a la ecuación de posición de B. Una vez que ya tenemos esto, nos queda despejar el tiempo porque es nuestra única incógnita. Por lo tanto, enviamos 15 kilómetros por hora por t, restando hacia el otro lado para juntar las t, que son nuestro tiempo. Al juntarlo nos queda de la siguiente manera, porque hacemos 18 kilómetros sobre hora menos 15 kilómetros sobre hora y nos queda 3. Ahora enviamos el 3 dividiendo y nos queda entonces que el tiempo de encuentro es 1,7. Y con este tiempo, reemplazando en ambas ecuaciones de posición, digo en ambas para quedarnos tranquilos de que está todo bien, pero en realidad con que lo reemplacemos en una de ellas es suficiente porque teóricamente nos tiene que dar lo mismo. De esta manera encontramos la posición del encuentro, por lo tanto concluimos que analíticamente la posición del encuentro es en 31 kilómetros y el tiempo de encuentro es 1,7 horas. Problema número 3. La siguiente es la representación gráfica de la velocidad respecto al tiempo de una partícula en un movimiento unidimensional. A. ¿Qué movimiento lleva la partícula? B. ¿Qué representa la ordenada al origen y la pendiente?
C. ¿Cuál es el valor de la aceleración inicial? D. ¿Cuál será la velocidad luego de 20 segundos? E. ¿Cuál será la posición al cabo de 30 segundos? Bueno, observando el gráfico podemos responder el ítem A, que nos pregunta qué movimiento lleva la partícula. Si observamos el gráfico, sobre el eje vertical tenemos la componente de la velocidad y sobre el eje horizontal el tiempo. Quiere decir que nuestra velocidad irá variando a través del tiempo. Sabemos que este es un movimiento en una dirección y que si tiene una componente de velocidad variable, quiere decir que tendrá una aceleración, a diferencia de los dos problemas anteriores que trabajamos con aceleraciones nulas. En este problema no será así. Por lo tanto, para responder el ítem A, podemos decir que será un movimiento en línea recta con aceleración constante. Y la aceleración será constante debido a que la velocidad varía uniformemente en intervalos de tiempo. ¿Sí? Ahora, B, que representa la ordenada al origen y la pendiente, observen que si en el eje vertical tenemos a la componente de la velocidad, en el instante cero estamos parados sobre la ordenada. Es decir, que la ordenada nos va a determinar cuál es la componente de la velocidad inicial, porque es en el tiempo cero. Y esta vale 10 metros sobre segundos. ¿Y ahora qué es la pendiente? ¿Qué representa la pendiente? La pendiente me va a indicar cuál es la variación de la velocidad respecto al tiempo, por lo tanto, esta se corresponderá con la aceleración. El C nos pregunta cuál es el valor de la aceleración. Vamos a calcularlo. Para poder calcular el valor de la aceleración, tenemos que tener en cuenta lo que recién hemos mencionado, que este es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si conocemos para distintos tiempos cuánto vale la velocidad, podremos plantear variación de velocidad dividido variación del tiempo. Conocemos que en el tiempo cero la velocidad es 10 metros sobre segundos y también vemos un punto definido que es que en 20 segundos la velocidad vale 70. Por lo tanto, para poder calcular el valor de la aceleración, debo hacer la velocidad final menos la inicial, que final sería 70 metros sobre segundos, inicial serían los 10 metros sobre segundos, dividido el tiempo final, que son 20 segundos, menos el inicial, que son 0 segundos. De esta manera, encontramos que la componente de la aceleración es 3 metros sobre segundos al cuadrado. Observen que la pregunta nos decía aceleración inicial, pero ya sabemos que la aceleración es constante. No quiere decir que en el inicio va a haber una y al final va a haber otra. Que diga aceleración inicial es lo mismo que solo pregunte cuál es la aceleración, porque en todos los instantes esta valdrá lo mismo. Ahora para la pregunta D, debemos tener en cuenta que las ecuaciones que tenemos disponibles para el movimiento son las que vemos ahí como 1 y 2. Si la pregunta es cuál será la velocidad luego de 20 segundos, claramente la ecuación a utilizar es la 1, que me permite calcular velocidades. Sabemos que la componente de la velocidad inicial es 10, así que la reemplazamos en la ecuación. La aceleración es la que calculamos en el ítem C. Reemplazamos el tiempo por los 20 segundos y logramos encontrar entonces que al cabo de 20 segundos la componente de la velocidad será 70 metros sobre segundos. Ahora el ítem E nos pregunta cuál será la posición al cabo de 30 segundos. De las ecuaciones que ahí vemos, la que nos podría dar como resultado una posición es la ecuación número 2. Por lo tanto, en esta vamos a reemplazar la posición inicial por 0, lo ponemos como referencia en 0. La velocidad inicial ya sabemos que es 10 metros sobre segundos. Reemplazamos el tiempo por 30 porque es lo que nos da la consigna. Reemplazamos la componente de la aceleración y al resolverlo encontraremos que a cabo de 30 segundos la posición será de 1650 metros. Pero no estaría del todo correcto expresarlo de esta manera.
Recuerden tener cuidado con las cifras significativas. Hemos estado trabajando todo el problema con dos cifras significativas y arrojar este resultado estaría incorrecto. Por lo tanto, debemos expresarlo en kilómetros y nos quedamos tranquilos de que estamos utilizando dos cifras significativas. Otra opción que podrían haber utilizado para seguir expresando el resultado en metros es recurrir a la utilización de cifras significativas. Muchas gracias.